Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde está. Soy Stephanie Burgos de Oxfam y de parte de Oxfam les doy una cordial bienvenida a este webinar, Evitar el etnocidio. Vamos a tener un conversatorio no solamente para conocer mejor las realidades que enfrentan los pueblos indígenas en América Latina ante la pandemia de coronavirus, sino para hablar de las acciones requeridas para proteger la vida y los derechos de los pueblos indígenas en la región. Realizamos este webinar en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ayer el 9 de agosto, que este año cae en un momento crítico, no de celebrar, sino de emprender acciones. Antes de comenzar, quiero clarificar un par de cosas sobre la tecnología que estamos utilizando. Estamos transmitiendo en Facebook Live, en la página de Oxfam Colombia, además de en esta plataforma Zoom. En Zoom tenemos traducción simultánea al inglés para nuestros amigos que no hablan español. Permíteme un medio minuto para asegurar que está funcionando bien la traducción. For our English language participants, I just want to make sure everyone knows how to access the interpretation channel and make sure it's working. You should be able to move your cursor on the screen in Zoom to a button that looks like a globe. And when you click on that globe, you should see options of Spanish and English. And by clicking on the English, you should be able to hear the simultaneous translation. You may also want to click on the option to mute original audio if you just want to hear the English. Ahora, antes de introducir a la moderadora, quiero anunciar que después de las presentaciones de los panelistas, vamos a tomar las preguntas escritas que han enviado los participantes en Zoom. Solicitamos que utilicen el botón que dice Q&A, o sea, preguntas y respuestas para enviar sus preguntas, aunque también pueden escribir comentarios en el chat, pero nos facilitaría si envían preguntas por medio del espacio Q&A. Ahora quiero presentar a la moderadora de nuestro webinar, Lise Herman. Lise es periodista independiente de origen danés. Tiene 10 años de vivir y trabajar en Sudamérica, entre Colombia, Bolivia y actualmente vive en Ecuador. Sus reportajes han sido publicados en varios medios internacionales en inglés y español. Ha escrito mucho sobre temas relacionados con pueblos indígenas y durante la pandemia ha publicado varios artículos sobre el impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas en la Amazonía. Agradezco mucho a Lise por facilitar este webinar y Lise, te paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, tal vez buenas noches a otros también. Y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Este webinar está estimado de durar unos 90 minutos o hora y media aproximadamente. Y antes de dar la palabra a nuestro primer panelista, voy a hacer una pequeña presentación de los 4 personas que tenemos el honor de tener aquí con nosotros hoy día. El primer panelista es el señor Francisco Cali, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya cachiquel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. Y fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala. Nuestro segundo panelista hoy día es Asier Hernando Malax Echevarria, director regional de Oxfam en América Latina. Ha vivido en Honduras, Angola, Bolivia, Colombia y actualmente en Perú. Tiene más de 15 años de trabajo vinculado con movimientos sociales en la región. En su último tiempo como directivo, se centró en la transformación de Oxfam hacia una organización que combate decididamente la desigualdad con fuerte compromiso por los principios feministas. Como tercera panelista tenemos a Silvestra Melania Canales Poma. Es una lideresa del pueblo quechua de la región de Ayacucho, en Perú. Actualmente es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú, ONAMIAP, coordinadora de la región sur del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
Etnia Sur, y también fue elegida como alcaldesa del distrito de Lucanas para el periodo 2011 a 2014. Toda su trayectoria se sustenta en la reivindicación de su identidad, así como la lucha por la autonomía y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Ha representado a las mujeres indígenas en diferentes espacios de diálogo con el Estado, la sociedad civil y otros actores. Nuestra cuarta panelista es Deris Paz, indígena wayú del departamento de la Guajira, en el noreste de Colombia, trabajadora social de profesión y integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayú desde hace 14 años. Ha participado en diferentes espacios de incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional. Ha presentado el primer informe sombra de mujeres indígenas ante el comité de la CEDAW en Ginebra, Suiza. Ha liderado procesos comunitarios en defensa de los derechos humanos y propio del pueblo wayú. Bueno, esa fue una breve presentación de los 4 panelistas de hoy día. Y ahora quiero empezar con nuestro primer panelista, Francisco Cali, con unos breves preguntas. Quisiera preguntarle desde su experiencia y reflexionando sobre lo que explica el informe de Oxfam o incluso lo que no comentó, ¿cuáles son las realidades más preocupantes que enfrentan los pueblos indígenas en la región? Y desde su perspectiva de los derechos internacionales reconocidos, ¿qué considera está más en riesgo a raíz de la pandemia? Y como última pregunta, quisiera preguntarle qué acciones recomienda tomar los gobiernos y las sociedades para enfrentar esta realidad. Creo que tiene que encender el micrófono. Perdón. Y bueno, muchísimas gracias. Primero, Lisa, por la presentación. Un saludo a los y las colegas panelistas que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer especialmente a Oxfam por esta iniciativa y por la iniciativa, por supuesto, de la presentación del documento. Las preguntas son bastante amplias que creo que tendríamos que utilizar no solamente estos minutos de respuesta, ni la, ¿cómo se llama?, la conferencia en la cual nos han invitado el día de hoy. Es una problemática bastante grande. Principalmente creo que el documento presentado por Oxfam nos habla sobre el impacto de la pandemia, que no es solamente el único problema que están afrontando los pueblos indígenas. Está aunado a problemas, por ejemplo, la pandemia, según el documento de Oxfam, nos dice que es un problema letal, pero también nos habla sobre que al lado o a la par de la pandemia, hay un listado ¿cómo se llama?, de situaciones que diariamente viven los pueblos indígenas como una realidad, como por ejemplo está el hambre, la miseria, el abandono, la explotación, la usurpación y despojo de sus tierras y territorios. Perdón, estoy hablando muy rápido, no me acordaba que habían intérpretes que diariamente viven los pueblos indígenas y hay persecución por la defensa de sus derechos individuales y colectivos, la militarización de sus territorios o municipios por medio de los estados de sitios, que para mí personalmente son medidas necesarias en este momento, pero que son medidas temporales. Ninguna sociedad puede vivir con estados de sitios permanentes y creo que ahí es donde viene, voy a darle respuesta, ¿cómo se llama?, simultánea a tus preguntas, Lisa, y es donde viene la situación de qué es lo que los estados tienen que hacer. Primero quiero decirles también de que la pandemia COVID-19 lo que viene a hacer es quitar ese manto que cubría la realidad de los pueblos, que los pueblos indígenas estaban viviendo a diario, a partir de todos los ejemplos que Oxfam en su informe lo presenta. Era una realidad de abandono. Entonces, lo que en este momento los pueblos indígenas
tienen una gran oportunidad también de presentar esa realidad y exigirle a los estados de que realmente ponga dentro de la agenda política de gobierno la atención a los pueblos indígenas. Y los estados deben también poner voluntad política, porque dentro de los presupuestos de todos los estados hay presupuesto para la atención a los pueblos indígenas. Una obligación fundamental de los estados es darle protección a su población. Y eso significa de que no es solamente una protección legal, es protección llevándole educación, llevándole servicio de salud, llevándole bienestar a cada uno de los ciudadanos. Pero en lo concerniente a pueblos indígenas, se tiene que darle seguridad individual y colectiva a los pueblos indígenas. De ahí también viene la otra situación, que los estados deben y tienen que reconocer los elementos que pueden contribuir a crear un mejor servicio de salud a la población en general. Y yo creo que ahí es donde viene la necesidad de un reconocimiento de los conocimientos ancestrales que tienen los pueblos indígenas sobre medicina. No voy a hablar sobre medicina tradicional porque yo creo que eso, desde mi punto de vista, es equivocado. Es un sistema de salud indígena que ha preexistido y ha existido a pesar de todos los embates de los estados en contra de estos conocimientos. Además de esto también, hay una gran necesidad de que los estados no deben de criminalizar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en el sentido de que no por la pandemia quieran aprovechar ahora por los estados de sitio, los estados de excepción, que prohíben la movilización, que prohíben el aglomeramiento o las manifestaciones, emitir orden de captura para aquellos que están defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que eso sería lo más equivocado, pero desgraciadamente está ocurriendo en estos momentos. La persecución contra los pueblos indígenas, los líderes y las lideresas indígenas se está dando. No voy a hablar sobre ningún país en especial. Tenemos representantes de algunos estados acá, no de los estados, sino que de los pueblos indígenas de los países de Latinoamérica que pueden hablar sobre esta realidad. Entonces, hay varias cuestiones, como por ejemplo también la criminalización que están haciendo los estados por la aplicación de la justicia de los pueblos indígenas, que en muchos estados no reconocen esas autoridades. Entonces, yo creo que el sistema de justicia indígena en todos los estados latinoamericanos le ha ahorrado millones y millones de dinero a los estados en la aplicación que están haciendo los pueblos indígenas del sistema de justicia indígena. Y esto lo hablo en término monetario por el hecho de que solamente así entienden los estados hablando con cuestiones económicas. Entonces yo creo que hay varias cuestiones que hay que ver en este momento. Yo creo que hay cuestiones negativas desde la aparición de la pandemia COVID-19 en los territorios indígenas, porque son los pueblos indígenas los que están sufriendo más, y el informe de Oxfam lo deja bastante claro, inclusive deja, yo creo que un poquito bastante extremo, pero real, la cuestión de donde Oxfam plantea de que hay pueblos que van a ser diezmados y hay pueblos que pueden desaparecer. Me llamó mucho la atención un informe que publicó la Deutsche Welle la semana pasada, tomando en cuenta la información que dio a conocer la presidenta del Fondo Iberoamericano de Pueblos Indígenas, donde habla de que el Brasil es uno de los países donde hay más indígenas contagiados. Perú es el segundo y Guatemala es el tercero. México es el cuarto país con población indígena con un número bastante elevado y con muertes, inclusive con muertes también. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es de que la información llegue con una veracidad bastante grande,
con información clara, precisa, concisa y clara para que los pueblos indígenas lo puedan entender, y mejor todavía si esta información llega en los idiomas indígenas, a partir de comunicados de radio, programas de televisión, por el hecho de que acordémonos que históricamente la invasión a nuestros territorios nos obligó a seguir una tradición oral. Porque antes de la llegada de los invasores, nuestros pueblos, por ejemplo, los quechuas, los mayas, los aztecas, teníamos un sistema de escritura bastante desarrollado. Entonces, esa invasión nos ha dejado con una tradición oral que ahora, desgraciadamente, viene a unarse a la falta ¿cómo se llama?, de atención en la educación, y somos la mayoría analfabetas. Y puede ser que leamos, puede ser que escribamos, pero somos analfabetas positivos por el hecho de que podemos leer, pero no entendemos lo que dice el documento. Bueno, hay muchas cosas, como vuelvo a reiterar. El documento de Oxfam es un documento bastante importante que todos y todas tenemos que leer. Es un aporte fundamental para los pueblos indígenas para crear sus propios mecanismos de control y contención de la pandemia. Principalmente en sus lugares de origen, en sus territorios, que no han sido reconocidos por muchos estados. Por supuesto, las consecuencias de la pandemia son graves y están destruyendo a los pueblos indígenas, sin importar su estado. Entonces, pero también hay una gran importancia en el sentido de que los pueblos que mantienen y practican su libre determinación y tienen control de sus territorios son los que mejor han controlado y han parado el contagio del COVID-19. Yo me quedaría aquí porque, por favor, Lisa, me puedes parar en el momento. Yo sigo hablando y sigo hablando porque tengo mucha información. Sí. Acordémonos de que este relator lanzó un estudio para ver cuál es la consecuencia del COVID-19 en los pueblos indígenas. Entonces, tengo información aunada a la información que Oxfam muy atinadamente nos acaba de regalar y que creo que es un aporte para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Estuvo perfecto, 10 minutos así. Muchas gracias, muy interesante los puntos. Sí, y quería como resumir de repente un poquito. Me parece muy interesante lo que menciona del riesgo de criminalidad, que lo puedo decir bien. Y bueno, el riesgo eso de que hay para muchos pueblos indígenas de hasta desaparecer. Pero también me parece interesante eso que mencionó, como verlo, también se puede ver ese momento como una oportunidad para exigir derechos. Yo creo que eso también siempre es algo, un aprendizaje importante, que también de ver el momento desde esa perspectiva. Bueno, muchas gracias. Esperemos verle más tarde en ese evento cuando termine nuestra actividad. Bueno, entonces ahora quiero dar la palabra a nuestro segundo, o dar inicio al conversatorio, porque eso es lo que vamos a hacer con los siguientes 3 panelistas. Empezando con Asier Hernando Malax Echevarria, director regional de Oxfam en Latinoamérica y Caribe. Y quiero empezar también con un par de preguntas. Asia, quisiera preguntar por qué decidió Oxfam publicar ese informe sobre la situación de los pueblos indígenas y COVID-19, y luego cuáles son los mensajes principales para destacar de este informe. Muchas gracias por facilitar este espacio con nosotros. Lo primero, le quiero agradecer al señor Francisco, a la señora Deris y a la Lania por poder contar con ellos en este foro. Es un honor para nosotros poder escucharles y poder aprender de ustedes. Quiero agradecer también a todas las personas que se están conectando vía Facebook Live, vía Zoom. Son casi 100 personas conectadas de diferentes países de América Latina. Le tenemos desde senadores de Estados Unidos, personas de organismos, personas de diferentes comunidades.
y les queremos agradecer que podamos estar un ratito conectados en una que es fundamental para nosotros. Y es fundamental para nosotros porque son las mismas comunidades indígenas las que nos han venido señalando los últimos meses, las problemáticas que estaban sufriendo, lo que estaba suponiendo la pandemia en sus propias comunidades, todo el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Y desde Oxfam, que llevamos décadas trabajando conjuntamente con estas comunidades, quisimos sumar nuestra fuerza al trabajo que ellas ya estaban haciendo. Creíamos que era parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Desde Oxfam quedamos preocupados, creemos que hay que evitar una tragedia. Las enfermedades que no han provocadas por los pueblos indígenas que han venido desde el extranjero y desde fuera, están asociadas a la historia de América Latina, desde el ébola hasta la fiebre amarilla, hasta otras. No queremos que esto nada más. Creemos que tenemos que aprender del pasado, de qué es lo que ha pasado antes, desde hace centenas de años ya, para que no vuelva a pasar ahora lo mismo, ¿no? Somos conscientes también, como ya señalaba el señor Francisco, que América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Entonces, y la situación de los pueblos indígenas es especialmente preocupante desde hace centenas de años ya, y sobre todo en las últimas décadas vemos que no se está solucionando. Y solo voy a dar unos datos, ¿no? En el caso de Guatemala, el Estado invierte 3 veces más en los pueblos indígenas, comunidades indígenas, de los que invierte en el resto de la población. En términos de acceso al agua, tienen la mitad de acceso al agua de lo que tienen otras poblaciones. Sufren de discriminación, sufren de mucha más discriminación, ¿no? Entonces, veíamos que eran las posibilidades que tenían de que la afectación de la pandemia sea mayor en las comunidades indígenas a otras poblaciones era mucho mayor, como vamos a ver después que está siendo, ¿no? Veíamos también que de la contracción económica que la pandemia puede suponer, los gobiernos iban a tener la tentación de aumentar las políticas, las prácticas extractivistas. Más estamos viendo ahora que el precio de algunos de los commodities está aumentando, es el caso de la plata, ¿no? Entonces había la posibilidad de que se incentive el activismo de la región. El 20% de los territorios indígenas amazónicos tiene concesiones o a minera o a agroindustria, ¿no? Estamos viendo cómo se está agudizando esa presión hacia los pueblos indígenas. Esta es una temática de enorme preocupación para Oxfam y quisimos hacer para que esta, ¿no?, en la medida de lo posible, sea una oportunidad también, como señalaba el señor Francisco, para que algunas de las barreras históricas que los pueblos indígenas han estado sufriendo las últimas decenas de años les podamos poner el foco y podamos contribuir a que se vayan superando, ¿no? Me quedaría por mientras. Así, ya estamos cerca de los 5 minutos, o no sé si le quedó algo afuera o... Puedo señalar un poquito de los mensajes principales, si quieres, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, rápidamente, ¿no? Son 3, voy a ser cortito, ¿no? Primero, descubrimos en el informe, o sea, las hipótesis que tenían, que eran lo que nos venían señalando las comunidades indígenas, vimos que se confirman, ¿no? Y creemos que está, no sé si amenazada, o sea, si están amenazadas algunas poblaciones indígenas, no todas, y creemos que tenemos que poner el foco acá, ¿no? Vemos también que son las mujeres indígenas las que están sufriendo de una mayor discriminación, primero por ser mujeres, segundo por ser indígenas y tercero por ser pobres. Queremos un foco
tenemos que poner, que confirma la presión extractivista que están sufriendo. En el caso de Perú han sido 5 los derrames de petróleo durante la pandemia, ¿no? Y la degradación aumental que va a derivar de ello. Voy a dar los datos un poquito más tarde, pero el mensaje principal es las hipótesis que teníamos, que eran lo que nos estaban comunidades indígenas de toda América Latina, están confirmando. Muchas gracias, Asia. Y ahora quiero dar la palabra a nuestra tercera panelista, Silvestra Melania Canales Poma. Y también tengo un par de preguntas para empezar. Quisiera saber, justo como mencionó Asier, uno de los puntos que señala el reporte de Oxfam era sobre cómo las mujeres están siendo más fuertemente afectados aquí en esta pandemia. Y entonces quiero preguntar como lideresa mujer, desde la óptica regional de FIAI y reflexionando sobre lo comentado por Francisco Asier, ¿cuáles tendencias ha visto relacionado con la pandemia que más preocupa sobre todo para las mujeres? Y una segunda pregunta, ¿puede comentar sobre diferencias o similitudes que ha visto entre el sur y el norte, o sea, Centroamérica y México, del continente, y tal vez tiene algunos ejemplos también? Muchas gracias, Alin Causa y Cachun, Yapalequichita. Un saludo especial de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, asimismo también del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ¿sí? Bueno, nuestras preocupaciones como mujeres indígenas, creo que hemos venido diciendo y exigiendo desde hace mucho tiempo, en realidad, a los diferentes gobiernos del continente americano, se puede decir, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del abandono estatal que hemos sido sometidos a la pobreza, nos han empobrecido en realidad por el despojo de nuestros territorios ancestrales. Nos han dejado a muchas indígenas, por ejemplo, en esta pandemia se visibiliza aún más, sin agua y sin alimento. Además de que nuestros territorios están militarizados. Nos han sometido a la explotación laboral, mano de obra barata, y más aún las mujeres que muchas veces nos hemos dedicado al trabajo, pues, que decimos no formal, ¿no? Y bueno, y estas grandes desigualdades de oportunidades laborales que se han notado claramente en nuestros países, en los diferentes países, que son la similitud también a nivel del continente. Hoy se visibiliza esta desigualdad, por ejemplo, la sanitaria, los servicios básicos y de salud. La salud, hemos visto que ya no es un derecho, cuando siempre se dice que es un derecho fundamental, salud, educación, alimentación, pero en esta crisis de la pandemia, hemos visto que la salud ya no es un derecho, sino es un privilegio. Y ha habido, en el caso peruano, algunos comunicadores, periodistas, a través de medios de comunicación, es un gustito, la salud, ¿no? Ir a una clínica es un gustito, o sea, es un privilegio, prácticamente nos lo han dicho, ¿no? Y entonces, solamente tienen acceso a la salud los que tienen dinero. Y si no tienes dinero, pues estás sentenciado a morir. Eso es más o menos lo que estamos viviendo a nivel también de todo el continente. Asimismo, cuando hablamos de la educación ya no es un derecho. La educación igual se ha vuelto un privilegio. En este año, muchos niños, sobre todo indígenas, pues van a perder su año escolar. Y esa es una gran preocupación que tenemos, porque nosotros los pueblos indígenas pues no estamos, como se dice, con la tecnología, por ejemplo. Estamos lejos y estas brechas aún más
se están acentuando y seguramente para los próximos años muchos de los niños y niñas y jóvenes ya no regresarán a estudiar, porque a esto hay que sumar también la falta de trabajo, a esto hay que sumar que hay el miedo del contagio, a esto hay que sumar que de repente sobre todo si somos mujeres, nos dedicamos o sea, las hijas mayores indígenas se dedican a criar a los hermanos y hermanas mientras salen papá, mamá a buscar trabajo. Y todo esto es por el racismo estructural que ha fortalecido estas desigualdades, que no son de hoy, por supuesto. Esto viene desde la invasión española. Las mujeres indígenas organizadas hemos venido exigiendo a los gobiernos durante esta pandemia datas diferenciadas que nos afectan a los pueblos y mujeres indígenas, pero oídos sordos, porque la situación de los pueblos indígenas y menos de las mujeres indígenas, los datos no son visibles. No hay datas estadísticas oficiales. Como organizaciones indígenas del continente, hemos venido alertando esta catástrofe, pero sin embargo los gobiernos no han implementado medidas oportunas para evitar estos etnocidios, se puede decir. Y para nosotras las mujeres indígenas que sufrimos la discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, se suma a esto la recarga de trabajo y estamos expuestas a mayores contagios. Asimismo, expuestas también a las violencias, a las distintas formas de violencia y obligada también a vivir con el agresor. Pues esta crisis... Melania, disculpa, que estamos cerca de si puede ir como concluyendo un poco esta primera parte. Bien, y entonces esto agrava pues también, agrava la inseguridad alimentaria, porque somos las mujeres las que estamos preocupadas el día a día, qué es lo que van a comer la familia para preparar los alimentos. Es otra preocupación que tenemos como mujeres indígenas. Y por último, las políticas de reactivación económica de los gobiernos en los distintos países del continente se ha incrementado también las distintas formas de violencia para implementar como se dice, la actividad extractiva. Y esto, pues, muchas veces con sangre y fuego. Es lo que está viviendo ahorita en muchos países como Argentina, Chile, con los mapuches, Perú. Ayer hubo como 3 muertos. Igual, en otros, en Colombia, ¿no? Entonces, todo esto no es en beneficio de los pueblos indígenas, sino para un grupo y un sector, ¿no? Como la gran empresa o las grandes compañías. Muchas gracias. Y esto, bueno, lo que dice en realidad también esta publicación que muy bien lo fundamenta, la publicación Evitar el etnocidio de Oxfam. Muchas gracias. Muchas gracias, Melania. Y ahora quiero dar la palabra a nuestra cuarta panelista, Deris Paz, que igual que está con nosotros desde Colombia, que igual tengo un par de preguntas. Y bueno, antes un poco señalar o resumir una parte de lo que nos hablaba Melania, que me pareció muy importante, lo de cómo salud ya no es ya es un privilegio, ya no es un derecho. Me pareció muy fuerte, la verdad, y muy cierto también. Entonces ahora, desde la perspectiva más regional, vamos un poco más hacia el territorio Wayuu, en Colombia. Y Deris, quería preguntarle, desde su experiencia en La Guajira, reflexionando sobre lo comentado por los otros diferentes panelistas, ¿cuáles son los impactos mayores que está viendo el pueblo Wayuu, sobre todo las mujeres, a raíz de la pandemia? Y también quería preguntar
si considera que hay problemáticas y experiencias distintas en La Guajira, o es tal vez muy similar a lo que se ve en otras partes de la región. Si tiene tal vez algunos ejemplos para compartir con nosotros. Y tiene que prender su micrófono primero. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Buenos días a todos los presentes. Y lo primero que quiero mencionar es la fuerza en que la palabra armonía nos llama a la reflexión en estos momentos de pandemia. Me refiero a la armonía de nuestra subsistencia como seres humanos en el planeta, en el cual hoy el futuro depende, ahora más que nunca, de nuestra relación corporal, espiritual con la naturaleza, el cumplimiento del mandato y la necesidad de la tierra, de valorarla, de respetarla y de establecer con ella una relación de hijos, de hijas que permitan una subsistencia sostenible en el cuerpo, alma personal y comunitaria. Con esas palabras quiero iniciar hablando un poco de los impactos que estamos viviendo como pueblo y como pueblos indígenas en general, y es la progresividad de la expansión y el contagio del virus COVID-19 que ha ido disminuyendo de manera fulminante, agresiva y violenta en el territorio guayú y en otros pueblos indígenas, creo que a nivel general. Hoy el riesgo de acción físico y cultural se ilustra más que nunca. Se siente el temor en los territorios por las pérdidas invaluables e insustituibles de los grandes sabores, de las grandes sabedoras, de las autoridades y lideresas en el guayú y en otros los indígenas. El detrimento de cualquier vida es insustituible. Y para nosotros como pueblo indígena, la muerte de nuestros viejos, de nuestros sabores, de nuestras lideresas, afecta distributivamente y diferencialmente a los procesos sociales, colectivos y organizativos, a la cultura y desde lo espiritual. En especial el gobierno propio, que somos los que es de donde se vienen adelantando los procesos en defensa del territorio, en este caso del pueblo guayú y de otros pueblos también. Por esto la pérdida de cualquier líder, de cualquier autoridad, no solamente afecta a un núcleo familiar, no solamente afecta a la familia, afecta a toda una actividad, ya que se lleva con él toda una sabiduría, todo un patrimonio cultural que se aportaba a los procesos de reivindicación de los derechos como pueblo. Lo que más duele y resalta estos momentos es el conocimiento por parte del gobierno, el etnocidio que podía generar con la pandemia, en medio de la pandemia en los territorios de los pueblos indígenas. A consecuencia de la crisis humanitaria que estamos viviendo, aún más los problemas estructurales son más complejos y nos hacen más vulnerables en la pandemia, como por ejemplo en La Guajira, en el departamento de La Guajira, la ausencia del agua, el sistema de salud, que no son realmente nuestro fuerte, y no porque, y bueno, aquí vamos de la mano, y por eso mencioné el abandono estatal, por si el gobierno hubiese puesto o hubiese buscado estrategias en estos momentos de pandemia para que el pueblo pudiera contar con la garantía al agua y al sistema de salud, fueran otras las condiciones. Esto lo digo y por eso en medio de esto hago reflexión en relación como hijos de la madre. Hemos visto cómo el abandono estatal es el puente más significativo para las diferentes poblaciones en nuestros territorios, para que nuestros derechos y nuestras luchas sean visibilizadas. Ejemplo, el costo, por ejemplo, de la presencia de más de 3 décadas de la multinacional en el departamento de La Guajira. Ha secado más de 7 arroyos y ha desaparecido cientos de fuentes de agua. La destrucción del arroyo Bruno agudizaría los efectos de la crisis climática en una región de fragilidad hídrica y con alta temperatura. Por eso la Corte Constitucional, incluso en la sentencia
En la sentencia 691 del 2007 advirtió que la destrucción del arroyo Bruno pone en riesgo la vida de los pueblos, del pueblo afro y de los pueblos que están en el departamento de Guajira, pues violaba los derechos a la salud, al agua y a la soberanía alimentaria. Se dijo que retornar el arroyo Bruno a su cauce natural es vital para preservar el bosque seco tropical, ecosistema que está en alto riesgo de desaparecer en Colombia. La destrucción del cauce natural pone en peligro crítico de extinción las especies que lo habitan, como es la pesca, que alimentaba comunidades cercanas. En caso contrario, el pueblo guayú no tuviera la necesidad de esperarle ayudas del gobierno o fuera autosostenible, porque no tuvimos que estar ni en las carreteras dando carros, ni mendigando en los centros de los municipios del departamento de La Guajira, cuando pudiéramos producir nuestros territorios, así fuera frijol solo, así fuera un vaso de leche, así fuese cualquier alimento que pudiera sostenernos como hemos hecho tradicionalmente cuando podía sembrar en los territorios. Hoy no lo podemos hacer. Deris, Retornar el arroz Bruno a su cauce natural es vital para preservar los bosques secos tropicales. El aumento de las enfermedades respiratorias por la contaminación consecuencia del polvillo y el carbón que dejan las comunidades al transportar el carbón en el tren por todo el territorio, hacen más vulnerables a la pandemia. Personas antecedentes con enfermedades pulmonarias no resisten el COVID-19, no resisten la pandemia, pues porque si ya tienen un antecedente respiratorio, por supuesto, esta pandemia va a ser fatal para una persona que ya venga enferma. Estoy bien de tiempo. Ya sí puede ir. La militarización, por ejemplo, de terceros y el decreto del gobierno hace al pueblo guayú sensible. Las restricciones y la movilidad no garantiza al pueblo guayú preservar la vida, mucho menos cuando ya tenemos un elemento de personas con diferentes enfermedades que afectan las vías respiratorias, cuando no contamos con agua limpia, con agua potable y muchas veces ni siquiera con el agua que tiene barro que está en el Hawái de nuestras comunidades. Cuando no llegan las ayudas del gobierno a mitigar el hambre a grandes escalas acá en el departamento de La Guajira. Es aquí, por eso no quiero aplaudir en espacio la presencia, las cooperaciones, las organizaciones internacionales que nos han tendido la mano y cumpliendo en parte la obligación que le corresponde al gobierno para ayudar a los indígenas, en este caso al pueblo guayú. Uno de los impactos de la pandemia que venimos sufriendo las mujeres son los niveles de violencia intrafamiliares que estamos padeciendo bajo esta pandemia. La compañera hablaba un poco de la violencia económica que afecta directamente a las mujeres. Y ya sabemos que las mujeres cumplimos con unos papeles fundamentales en medio de las afectaciones incluso económicas, laborales que están padeciendo, incluso por una discriminación al racismo históricamente que hemos vivido los pueblos indígenas y en especial mujeres. Las afectaciones o la violencia espiritual a la que hablo. Nadie habla de cómo se siente una mujer en estos momentos en la comunidad, que se siente impedida de salir a la calle, de salir al mercado a buscar la alimentación para sus hijos. Yo lo hablo desde el guayú, y el hombre siempre se dedica al pastoreo, se dedica a hacer otra cosa, pero nosotros las mujeres guayú somos las que hacemos artesanía y somos las que vamos al mercado a buscar cómo poder garantizar la alimentación día a día de nuestros hijos. Hoy, ¿quién le pregunta a una mujer cómo se siente porque sus hijos no tienen la facilidad o no pueden ir a la escuela, donde también en la escuela garantizaba por lo menos una comida y la madre quedaba tranquila en la casa y decía, en la escuela mi hijo va a comer? Pero hoy que no tengo como madre el recurso, hoy como madre tengo mis hijos todo el día en la casa, hoy como madre el gobierno me dice no puedo salir, pero hoy como madre el gobierno no me dice aquí está la solución. Estas son unas de las grandes afectaciones, el nivel de violencia escolar. Vemos hoy cómo sueños de adolescentes están siendo frustrados porque no pueden ver a la escuela. Incluso hablo también muy fuertemente de afectaciones en los derechos sexuales y reproductivos. Hoy, si es
ineficiente servicio a la salud, al sistema de salud, cuando me siento en algún tipo, es decir, sistemático, si estoy contagiado del virus o algo, es básicamente imposible ir a un centro de salud. Primero, porque no cuento con las condiciones. Segundo, porque soy una mujer mayor, no hablo no español, no tengo quien me oriente, no tengo quien me diga cómo puedo y qué realmente es lo que significa el COVID y cuáles son las prevenciones que puedo hacer desde lo propio. No hay tipo de enfoques diferenciales a la atención de las mujeres, ¿sí? Y muchas mujeres que he visto y ni siquiera pueden acceder a un tipo de anticonceptivos porque no se está atendiendo, porque eso es un segundo plano, ¿sí? Entonces yo creo que este tipo de violencia que estamos viviendo, yo creo que debe ser general a las mujeres indígenas de toda Colombia. Muchas gracias. Yo pienso que sí hay algunas problemáticas. Yo creo que los desafíos que enfrentamos los indígenas son similares, como son los niveles más de pobreza, la falta de acceso a los servicios. ¿Aló? Si puede ir concluyendo, terminando esa parte de la presentación, igual va a haber después una segunda ronda también. Listo. Entonces, bueno, para concluir un poco, yo creo que a nivel mundial, históricamente las mujeres de todos los pueblos indígenas, y yo creo que todas las mujeres del mundo mundial, hemos sufrido unas fuertes discriminaciones. Ya la compañera a mí lo mencionaba, por mujer, por ser indígena, por ser pobre, que de alguna manera a grandes escalas nos ha hecho, de alguna manera, creo que hoy por hoy alzar la voz y decir, es que las mujeres también tenemos derechos y las mujeres también damos ser visibilizadas en medio de las luchas sociales y las luchas organizativas. Entonces yo dejo como ahí para poder argumentar otras cosas en la próxima ronda. Muchísimas gracias, Teres. Y bueno, para un poco resaltar algunas de las cosas, me pareció muy interesante lo que menciona sobre cómo están más fuertemente afectados el hecho cuando mueren los mayores, que es algo que tal vez personas como países como el mío, como Europa, tal vez puede ser distinto para nosotros de entender eso. Pero ¿qué significa eso? La pérdida de la vida de una persona mayor para una cultura indígena no solamente es para la familia, sino es para el patrimonio cultural. Eso me parece como un punto muy importante también incluir. Y luego también lo que habló sobre el duelo, cómo duele el abandono estatal. También me parece un punto muy importante. Bueno, entonces, y bueno, terminó también un poco donde empezó Asier, hablando sobre cómo las mujeres están triplemente discriminadas, y lo que menciona señala también el informe de Oxfam. Y justamente ahora quería entonces regresar al ASIR y dar a una segunda vuelta de nuestro conversatorio y también decir a todos nuestros participantes aquí en Zoom y en Facebook que muy bienvenidos. Si alguien tiene preguntas, le puede mandar por escrito y después de esa segunda ronda del conversatorio vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces empezamos con Asier. Quería preguntar en el contexto actual, el contexto muy difícil de la pandemia, ¿qué soluciones ya se están dando? ¿Cuáles son las necesidades más sentidas y qué acciones se requieren? Gracias, Liz. Voy a comenzar destacando algunas de las cuestiones que me parecen muy importantes que ha señalado tanto la señora Melania como la señora Deris. Que es la primera, y es que las comunidades indígenas han sido empobrecidas por el extractivismo, han sido empobrecidas por la ausencia del Estado,
han sido empobrecidas por el conflicto con sus tierras, y ese mensaje me parece muy importante. Me parece muy importante el mensaje que han señalado también sobre la salud. La salud no puede ser un privilegio, la salud es un derecho, ¿no? Y es importante destacar ese mensaje. Han señalado también lo importante de la educación y que, consecuencia de la pandemia, muchos de nuestros niños pueden dejar la educación de manera permanente y vamos a perder prácticamente una generación. Ese es un mensaje muy, muy importante. Y los mensajes de la señora Deris sobre los derechos de las mujeres creemos muy importantes también. La importancia de todos los mensajes vinculados con la violencia que están sufriendo, los mensajes vinculados con los derechos sexuales y los mensajes vinculados con informalidad. Más del 70% de los empleos de las mujeres en América Latina son informales, porque son ellas las que se tienen que dedicar prácticamente, prácticamente la totalidad de los cuidados son realizados por las mujeres de manera completamente injusta y están condenados por ello a la informalidad. Entonces, que la Deris lo haya destacado nos parece muy, muy importante. Hay otros datos que quiero dar que están muy vinculados con las soluciones, ¿no? Primero, el impacto de los pueblos indígenas. Comienzo por de los 400 pueblos indígenas que tenemos la mitad, más de la mitad, 212, ya han sido afectados por el coronavirus, ¿no? Se han multiplicado por hoy las muertes los últimos 2 meses y los fallecimientos duplican a los de la población en general. Y eso está vinculado con las cuestiones de salud que señalaba la señora Melania, ¿no? En el caso de Perú, 1/3 de las muertes por COVID en los departamentos amazónicos pertenecen a los pueblos indígenas. Y solo esos 2 datos quiero destacar y que reflejan un poquito la afectación que ya he tenido en estos más de 130 días de pandemia los pueblos indígenas y la importancia de que se tomen medidas de manera inmediata para poder evitar el etnocidio. Las medidas, y ya con esto termino, soluciones, ¿dónde estarían? Y vemos que tenemos que separar entre el corto plazo y las inmediatas y las del mediano plazo para contribuir a solucionar, como señalaba el relator, algunas de las barreras históricas que los pueblos indígenas han tenido, ¿no? Sobre las del corto plazo, ¿no? Vemos que los pueblos indígenas ya han tomado la iniciativa ante la inacción de los gobiernos con medidas de autoprotección, de aislamiento, protocolos de respuesta, ¿no? Creemos que se tienen que respetar así su autoridad, ¿no? Y respetar los cordones sanitarios que han establecido y suspender las autorizaciones que suponen la entrada de personas a sus comunidades y por ende más riesgo de contagio. En el corto plazo también vemos que se tienen que coordinar con sus autoridades, con las autoridades de pueblos indígenas, las respuestas ante el COVID, ¿no? Con suministro urgente de medidas de protección, con más pruebas diagnósticas que prácticamente no se están realizando en muchas de sus comunidades actualmente, y con acceso a atención sanitaria de acuerdo a sus propias culturas, y eso es fundamental. A medio plazo, ya con esto termino, creemos que se tienen que poner en marcha medidas para llegar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, incluyendo el acceso a la protección social, como el derecho a la salud, señalamos, el derecho al agua. Prácticamente la mitad de las comunidades indígenas, más de las comunidades indígenas en América Latina no tienen acceso
no tienen acceso al agua. Creemos que tienen que proteger, por último, las economías locales y el estímulo a la pequeña agricultura, que es fundamental. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me parece muy importante lo que menciona sobre lo de la doble mortalidad y cuáles son las razones de eso, lo de falta de acceso a salud. Y luego también lo que menciona de los, o sea, de las diferentes medidas, por ejemplo, a corto plazo, cómo hay que respetar las diferentes medidas que se está tomando los pueblos indígenas, como son, por ejemplo, lo del aislamiento y los diferentes protocolos de los diferentes pueblos indígenas. Y ahora vamos a regresar a Melania. Melania Canales, quisiera hacer la misma pregunta. ¿Cuál ve en el contexto actual de la pandemia? ¿Cómo ves las soluciones qué soluciones ya se están dando y cuáles son las necesidades más sentidas o acciones que se requieren desde su perspectiva? Bien, muchas gracias. Yo creo que nunca pensábamos vivir esta crisis, esta pandemia que hoy se vive, ¿no? Es un contexto muy difícil en realidad que nos ha tocado vivir, pero sin embargo, al enterarnos, los pueblos indígenas, lo que se hizo, lo primero es cerrar las fronteras en las comunidades, que nadie se ingrese, nadie salga, ¿no? Entonces, y asimismo también una de las cosas interesantes que ha empezado a surgir es la revitalización de nuestras medicinas ancestrales, el uso de nuestras medicinas ancestrales, ¿no? Entonces eso creo que son cosas que han surgido también en este difícil contexto. Pero sin embargo, las actividades extractivas han seguido trabajando y llevando el contagio a nuestras comunidades, o sea, no han parado. Por lo que pedimos, pues, ¿no?, a los gobiernos el no ingreso y respeto de las autonomías también. Esa autonomía, si hemos cerrado las fronteras, ¿por qué seguir insistiendo y llevando el contagio? Y es lo que ha propagado hoy día, como se dice, en las comunidades, ¿no? Entonces, en algunos países, por ejemplo, como Perú, Colombia, quieren imponer inclusive la consulta virtual, y esto para implementar las actividades extractivas. Y esto es una gran preocupación que tenemos. Por ejemplo, por favor, que los gobiernos, oye, no se aprovechen tampoco de esta crisis, de esta pandemia, para poder hacer este tipo de consulta que los pueblos indígenas, pues uno que no es, como se dice, adecuado culturalmente, y aparte contamos con tecnologías suficientes tampoco, ¿no? Y a todo esto pedimos pues a las instancias internacionales y exigimos a los gobiernos que dejen de despojar nuestros territorios. Para nosotros los pueblos indígenas, el territorio es el sustento y la subsistencia de los pueblos indígenas. Es nuestra subsistencia. Nuestro territorio es nuestra vida misma. Si ya tenemos la injusticia de que no tenemos salud para todas, no hay salud de calidad, no hay salud gratuita, y entonces despojar de nuestro territorio y que no tenemos seguridad jurídica de nuestro territorio, eso es etnocidio. Porque sin territorio los pueblos indígenas vamos a desaparecer, porque ahí está, como decimos una vez más, nuestra vida misma, y es nuestro desarrollo en ese territorio. Los pueblos indígenas nos desarrollamos en nuestros propios territorios. Y a los gobiernos decimos que no nos impongan un desarrollo distinto, diferente, como ellos piensan, y muchas veces de forma, que se dice, violenta y criminal, todavía imponen ese despojo territorial. Exigimos derechos a la autonomía, a la libre determinación, a la soberanía alimentaria.
también el derecho a vivir una vida libre de violencia, porque con esta situación en todos los países hay violencia motivada por parte de los gobiernos, y esa es una preocupación. Queremos una vida libre de violencia, es lo que exigimos a los gobiernos, y significa que nos dejen tranquilos, tranquilas en nuestros territorios. No. Los pueblos indígenas existimos antes de los estados, existimos antes de que exista Perú, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, etcétera, etcétera. Somos descendientes de pueblos que nos dejaron como herencia los territorios, y esos territorios son los que injustamente nos vienen despojando a nombre del desarrollo. Más bien los gobiernos deben garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Pedimos a los gobiernos, basta ya de políticas regresivas de derechos colectivos. Causachu llaqtakuna, huk umaya, huk sunjulla, kalpanchasun kuskalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Melenia. Muy importante lo que menciona sobre las diferentes actividades extractivas y cómo lo que mencionó, cómo siente o ve que los gobiernos aprovechan de la situación. Y por ejemplo, tal como también mencionó en la primera presentación sobre el uso de la tecnología, las consultas virtuales, cómo viene a ser una afectación más fuerte a los pueblos indígenas, la falta de acceso a tecnologías, como también viene a ser una afectación a la falta de, en tal caso, del acceso a educación, como también mencionó en la primera presentación. Y bueno, también resaltando la importancia para los pueblos indígenas del territorio y el derecho de decidir sobre qué actividades se realiza o que no se realiza en los territorios de los propios pueblos indígenas. Muchas gracias, Melania. Y ahora quiero dar la palabra a Deris Paz, de La Guajira, también con la misma pregunta sobre en el contexto actual de la pandemia, qué solución nos ve que se está dando y cuáles son las necesidades más sentidas o las acciones que se requieren. Para Deris, tiene que encender el micrófono. Ya. Gracias. Bueno, me gustaría como empezar diciendo cuáles son las soluciones que el gobierno nos ha brindado, pero en realidad no tengo cuáles mencionar. Entonces empiezo diciendo que, por ejemplo, por parte del pueblo guayú, una de las soluciones que hemos querido darle en esta pandemia para que no se siga expandiendo el contagio y las personas o las mujeres no tengamos que padecer en medio de esta hambruna o mitigar de alguna manera, ha sido el sistema del trueque. En las comunidades se están cambiando las artesanías por alimentación, por arroz, por comida, como una estrategia para poder mitigar esta hambruna. Se han ido haciendo también alianzas comunitarias, artesanas, para comercializar sus productos a nivel internacional con algunas organizaciones. Hemos venido como nuevamente utilizando las parteras por miedo de no ir a los hospitales a que nos atiendan, o ya sea por discriminación o porque finalmente no hay una cama disponible para atender partos. Entonces la relación en este sentido con las parteras se ha venido un poco estrechando. Utilizar las plantas tradicionales cuando sentimos que de alguna manera tenemos un dolor en la garganta o algo que quiera parecerse
al virus u otras clases de enfermedades. La utilización de las redes de comunicaciones para proporcionar información en la lengua y en formatos que sean accesibles con mensajes culturales apropiados, como por ejemplo, qué es el COVID, cómo debo cuidarme ante el COVID, qué debo de hacer, por qué se ha generado esta pandemia. Se ha venido haciendo con lengua propia para que pueda de alguna manera ayudar a que las comunidades más lejanas y que incluso no hablan español puedan tener la información. Yo creo que ha sido un fuerte socializar de alguna manera qué es el COVID-19 y por qué como comunidades de los pueblos indígenas es más fácil que de alguna manera nos contagiemos, sobre todo cuando la cultura no nos llama a mantener distancia, sino a estar unidos en tiempos tan difíciles y de muchos desafíos como es el COVID-19. La atención de alguna manera y la orientación a las comunidades en lengua. Yo creo que eso emprendido por algunos líderes comunitarios ha sido una de las estrategias o de las soluciones que nosotros hemos emprendido. Y a nivel de necesidades, yo quiero mencionar es en el sistema de salud diferencial, y creemos que la atención oportuna del gobierno en ayudas humanitarias o en ayuda del sistema de salud son absolutamente necesarias y prioritarias que se deben brindar a las comunidades. Hay urgencias de que se implementen espacios para el reposo, a la recuperación de los pacientes, traslados oportunos bajo las estrictas medidas sanitarias de quienes se encuentren en situación grave, o además del abastecimiento de insumos básicos como el agua potable, el jabón, el alcohol, la mascarilla y otros equipos que permitan reducir la posibilidad de contagio a la vez de mejorar las condiciones de higiene. Las comunidades piden que se les den pruebas médicas que permitan identificar el COVID, pero pruebas oportunas, porque está pasando que se hacen unas pruebas y pasa 15 días, pasa un mes y no se tienen ningún tipo de resultado. Y esto no nos ayuda a tomar medidas tampoco internamente. Yo creo que ahorita una de las medidas supremamente importantes es eso, que el gobierno se tome la tarea de cumplir con la obligación de atender de emergencia urgentemente las necesidades sanitarias de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas en especial. Yo creo que para poder de alguna manera mitigar estas necesidades, por lo menos que se tenga en cuenta eso, porque estamos hablando, sí, a grandes escalas de las hambrunas que se están generando, pero como no vemos ni una ni la otra, y por eso decía anteriormente, ha sido fatal, ha sido la ausencia estatal que hemos visto y el abandono por incluso los mismos gobiernos locales del departamento de La Guajira. Hoy vemos cómo ha aumentado ligeramente el número de contagios y de muertes en indígenas guayú y en todo el departamento de La Guajira. Entonces yo creo que para no alargarme más, yo creo que he mencionado un poco de las urgencias que hacemos en petición al gobierno y a sus instituciones para el pueblo guayú. Muchas gracias, Deris. Igual me pareció interesante cómo mencionó en el inicio cómo se está regresando a ser más común lo que hablaba del trueque o el intercambio, y qué acciones el gobierno debe tomar o cómo debe garantizar los diferentes, o sea, el acceso para prevención, acceso en general de salud y, por ejemplo, lo de las pruebas, los resultados y también en idioma o, digamos, respetando las diferentes culturas. Muchas gracias. Muy importante ver también desde la parte del territorio.
Ahora vamos a tomar una ronda más para los tres panelistas, donde donde tengo unas preguntas para cada una, y también quiero pedirles si tienen algún comentario como para concluir en este webinar. Ese vamos también a hacer en esta ronda. Empezando con Asier. Tengo aquí una primera pregunta, que es: ¿la lucha por las desigualdades económicas y físicas puede ser una vía para proteger, fortalecer los derechos de los pueblos indígenas en un contexto de discriminación, abandono y o disfunción estatal? Esa es una primera. Y luego, que es una que también es una pregunta para todos, si los otros quieren ir pensando: ¿qué se podría hacer para evitar que los territorios indígenas sean sometidos por los gobiernos quienes aprovechando el COVID-19 pretenden presionar para cesión de territorio con el fin de extraer los recursos naturales para ganadería, cultivos de soya u otros, a cambio de apoyo en alimentos y medicamentos esenciales para su supervivencia en esta pandemia? Creo que tenemos una pregunta más para Asia. ¿Cómo podemos asegurar que la gente indígena tengan acceso a protecciones sociales? ¿Qué son los obstáculos? ¿El tipo de trabajo? Es porque mucha gente indígena trabaja en la economía informal. Esos son los tres. Igual si quiere le puedo hacer recuerdo también, si no sé si le recuerda bien. Asia, tal vez tiene que... Ya, perfecto. Voy a comenzar por un comentario de la señora Melania, que me parece muy acertado, ¿no? Y es que la colonización hace 500 años se asocia a muchas de las enfermedades que trajeron los españoles, por lo cual murieron millones de indígenas, y creemos que los bicentenarios de las repúblicas de América Latina que se están dando ahora pueden ser asociadas a la muerte nuevamente de indígenas asociados a su desatención, consecuencia de no invertir en sistemas de salud, de no invertir en educación y de no invertir en protección social, como señalaba. No se escucha del todo bien, no sé si hay cómo hacer alguna cosa. Voy a quitar el vídeo. A ver. Allá. Entonces, la primera pregunta, las desigualdades económicas, que son muy, muy importantes, ¿no? Creo que la única desigualdad que sufren los pueblos indígenas no es la desigualdad económica, creemos que la desigualdad también racial, pero la desigualdad económica es muy, muy importante, ¿no? Prácticamente el 50% de los pueblos indígenas que tenemos en América Latina no tienen ningún tipo de protección social, ni salud, ni educación, ni llega al Estado para darles protección legal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creemos que se tiene que poder resolver y es algo fundamental. Estamos viendo en América Latina cómo recursos hay. O sea, recursos hay, ¿no? Lo que están es mal distribuidos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la salud y en términos relativos, en América Latina se invierte en la mitad de lo que recomienda la OCDE. Y es algo que consideramos que se tiene que poder solucionar. O como señalábamos antes, ¿no? En Guatemala invierten 3 veces menos en las poblaciones indígenas de lo que invierten en el resto de las poblaciones y de las personas. Y son asimetrías que consideramos que tiene que ser prioritario poder resolver para evitar el etnocidio. Creemos que la protección social hay que colocar de la protección social y hay que colocar el debate de que la protección social son derechos, no son privilegios, como se hablaba antes, ¿no? Vivimos en una América Latina que
la salud pública es para las personas que no tienen recursos para pagar la salud privada porque tienen sus seguros privados. No puede seguir así. Tiene que haber un colchón de protección social, de salud, de educación y de pensiones que pueda garantizar la dignidad del conjunto de las personas de América Latina que van a dar con recursos para poder llevarla a cabo. Y después quiera tener su propio seguro privado o llevar a sus hijos a escuelas privadas, que pueda hacerlo también. Pero se tiene que poder asegurar la dignidad de las personas y sus plenos derechos vía la protección social, como ha sido señalado. Ahora bien, en el futuro se va a contar con menos recursos los que se cuenta actualmente. De hecho, dado los impuestos que se van a dejar de recibir, el impacto de la crisis del coronavirus en las arcas, consecuencia de los recursos que van a dejar de recibir, equivalen al 56% de lo que la región invierte en salud, ¿no? Y hay una serie de privilegios precisamente que ya se van a poder mantener. Por ejemplo, tiene que haber impuestos más tienen, ¿no? Que ahora prácticamente no pagan impuestos en la región. Tiene que haber impuestos para quienes tengan ganancias extraordinarias, consecuencia de la crisis, cogido otros momentos históricos en Inglaterra, en Estados Unidos o en España. Y tiene que haber impuestos para las empresas digitales. No puede ser que una librería de Buenos Aires esté pagando más impuestos de lo que está ganando Netflix. Pagar impuestos por ahí es fundamental para poder garantizar, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos del conjunto latinoamericano a consecuencia de esta crisis. Muchas gracias, Asier. Bueno, una de las cosas que se repitió y que me parece que vale la pena repetirlo también es eso de cómo no puede ser que la protección social sea privilegios y no derechos. Y eso que también es algo que Melania mencionó, que es una preocupación muy fuerte que se está viendo ahora, también ahora o más fuertemente ahora en este momento. Ahora, para Melania, tengo también dos preguntas. Uno es, los pueblos indígenas en algunas ocasiones son manipulados por algunos representantes que los usan para sus fines políticos, lo que les pone en mayor inseguridad y indefensión. ¿Cómo pueden generar mecanismos de protección ante esos intereses que ponen en riesgo sus vidas, especialmente en esa pandemia? Y luego también la misma pregunta que también hubo para Asier. ¿Qué se podría hacer para evitar que los territorios indígenas sean sometidos por los gobiernos quienes, aprovechando el COVID-19, pretenden presionar para cesión de territorio con el fin de extraer los recursos nacionales para ganadería, cultivos de soya u otros, a cambio de apoyo en alimentos y medicamentos esenciales para su supervivencia en esta pandemia? Para Melania. Sí. Bien. Bueno, quisiera de repente decir primeramente en la pregunta última, ¿qué hacer para seguir, o sea, para evitar que los territorios de los pueblos indígenas sigan, pues, en el despojo territorial, se puede decir, ¿no? Entonces esto para nosotros es muy importante fortalecer la propiedad colectiva, y que históricamente nosotros los pueblos indígenas hemos practicado, que la tierra no sea como una propiedad privada, sino colectiva. Más bien nos han ido despojando de esa propiedad colectiva. Esa es una de las cosas, o sea, respetar esa decisión, y debe haber normativas que protejan este sistema de propiedad colectiva de los territorios.
Otro de los temas es que siempre hemos venido reclamando que también los gobiernos fortalezcan la agricultura familiar, que no solamente los gobiernos te den el asistencialismo, que sí como el papá, no el paternalismo, sino lo que se busca es que se fortalezca la actividad productiva que vienen haciendo las comunidades o los pueblos indígenas, así como la agricultura familiar. Y el otro tema que sería muy importante es que nosotras justo venimos también promoviendo, ¿no?, que se reconozca el derecho de la madre tierra, la madre naturaleza, ¿no? Porque todas nuestras normas reconocen el derecho de las personas, de los seres humanos, pero no de la madre naturaleza. Que para nosotros, nosotras, las mujeres indígenas, los pueblos indígenas, nuestra madre naturaleza, la madre tierra, tiene vida. Sé que mucha gente no lo entiende, pero es nuestra cosmovisión y todo en Latinoamérica hemos pensado y pensamos los pueblos indígenas que la madre tierra tiene vida y no podemos destruir. Y justamente por esa destrucción masiva, por esa explotación y sobreexplotación, pues ha venido también estas pandemias. Y va a venir muchas otras pandemias. Y eso creo que hay que evitar. Yo creo que es importante también reconocer esa biodiversidad, esa madre naturaleza. Lo importante que es para subsistir, no para explotarnos ni enriquecernos. Eso creo que es una de las cosas importantes que se tendría que hacer. Y asimismo, en el tema de salud, educación, que son derechos fundamentales, los gobiernos deben destinar presupuesto. Como en el caso del Perú, menos del 3% está destinada para salud. ¿Qué van a solucionar? Está totalmente abandonado ese sector de salud o ese sector de educación. Lo que han promovido los gobiernos es la privatización. Por eso se habla de privilegios. Este derecho a salud y educación debe ser absolutamente gratuita y universal y los gobiernos deben de fortalecer. Eso es una de las cosas importantes. Y destinar un presupuesto. Nosotras siempre decimos, oye, no, en el Perú destinen un presupuesto no menos del 6%. Y eso medianamente se podría mejorar, ¿no? Pero bueno, ahí los gobiernos prefieren destinar plata para las guerras, para los armamentos, para militarizar nuestros pueblos, etcétera, etcétera, pero menos para estos derechos fundamentales, ¿no? Y verdaderamente no es que nos manipulan, pero el tema es que hay un sistema de participación que nos han impuesto a los pueblos indígenas. Nosotras no tenemos, por ejemplo, en el Perú y en muchos lugares, en muchos países, no hay un sistema de participación según nuestras, como se dice, según nuestros mecanismos como pueblos indígenas. No tenemos participación, por ejemplo, en el Congreso. En el Congreso son 130 congresistas y no hay ningún indígena. Creo que es importante tomar en cuenta eso también, ¿no? Porque la participación tanto de hombres y mujeres indígenas es muy importante tomar en cuenta, pero no lo están haciendo. Lamentablemente, la corrupción cruza todo. La corrupción está institucionalizada, está instaurada, hasta ya la corrupción, el gobierno, los gobiernos ya caraduras, ya no dicen nada, ya no sienten ni vergüenza, sacan cosas, dicen cosas en las noticias, pero se quedaron ahí. No hay sanciones drásticas para los corruptos y para el que corrompe, porque son el que corrompe y el corrupto son dos sanciones que se debe de instalar y que deja en pobreza. Ahora hay muchos hospitales, por ejemplo, inconclusos por la corrupción. Muchos centros educativos inconclusos por la corrupción. Entonces, ese es el otro tema. No solamente es hablar la corrupción, sino tiene que haber mecanismos de sanción drástica. Yo creo que caiga quien caiga. Muchas gracias, Melania.
para dar también tiempito para los dos últimos panelistas. Primero voy a dar la palabra a Deris y después al final a Francisco Cali, que regresó con nosotros. Primero, y lo que mencionó Melania, que me pareció importante también, fue el hecho de cómo es tiempo de reconocer los derechos de la madre naturaleza, y también un tema que se está viendo fuertemente en la región, el tema de la corrupción. Ahora, sí, y cómo eso obviamente también afecta muy fuertemente a los pueblos indígenas. Bueno, Deris, quería hacer la misma pregunta. ¿Qué se podría hacer para evitar que los territorios indígenas sean sometidos por los gobiernos, quienes, aprovechando el COVID-19, pretenden presionar para cesión de territorio con el fin de extraer los recursos naturales a cambio de apoyo en alimentos y medicamentos esenciales para su supervivencia en esta pandemia? Esa pregunta también quería hacerle a Deris. Yo creo que Y es cuidando una un poco el pregunta bien tiempo. compleja. ¿Cómo dices? Solo digo cuidando un poquito el tiempo para que nos dé tiempo también para que nos pueda hablar. Sí, es una pregunta compleja cuando vemos en el departamento de La Guajira, y lo mencionaba anteriormente, la presencia de varios megaproyectos alrededor del territorio, extrayendo pues nuestras riquezas minerales, las militarizaciones que hay, pues por supuesto cuidando los intereses de los megaproyectos. Entonces, un poco yo decía, yo llego a la reflexión y es, ¿cuál sería la solución cuando realmente el gobierno le da el respaldo absoluto a estas empresas y no a los territorios indígenas, cuando hemos vivido históricamente no solamente la privatización de territorios por las multinacionales, por los proyectos, sino incluso en el mar del conflicto armado? Hemos sido desplazados, hemos sido quedados de nuestros territorios. Entonces, yo digo, ¿cuál es la estrategia? Por supuesto, la estrategia sería que pudieran respetarnos nuestros derechos especiales, los derechos a las consultas previas que se debe hacer a los territorios indígenas, pero finalmente yo realmente me quedo sin palabras cuando en conocimiento de los procesos sociales y organizativos que tenemos, nunca hemos visto de alguna manera que se respete estos derechos territoriales como pueblos indígenas, y que absolutamente cuando hemos buscado el apoyo institucional, pues para que de alguna manera estas empresas cumplan con una responsabilidad social, ha sido nulo. Ha sido nulo. Entonces, en ese sentido, yo digo, sería buscar fuerza de organizaciones locales y de organizaciones internacionales que nos puedan apoyar en este sentido, porque realmente yo sé que, y lo hemos vivido como organización en el Departamento de Defensa del Territorio y queriendo civilizar a nivel nacional e internacional todas las consecuencias de desplazamiento, incluso de desaparición de nuestras fuentes hídricas en los territorios, y ha sido porque no hemos cumplido el objetivo con la evidencia que hemos hecho. Entonces yo creo que realmente no veo cuál sea la estrategia para poder llegar de alguna manera. Soy negativa en ese sentido y me perdonan porque no he visto de alguna manera el respaldo del gobierno. Muchas gracias, Deris, y qué pena cortarle, pero para cuidar un poco el tiempo. Bueno, me pareció muy importante lo que menciona, aunque como dice, tal vez pesimista, pero bueno, se podría decir que la solución es que el gobierno respeten los derechos, que suena como muy, muy básico, pero bueno, sin embargo, eso es algo que no se está viendo. Y bueno, y pide cómo organizaciones internacionales pueden ayudar a que eso se haga realidad.
Y con eso quiero terminar dando la palabra a Francisco Cali, el relator especial de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas, que regresó con nosotros. Y quiero preguntarle cuál es el rol de las organizaciones como Oxfam y otros para apoyar a los pueblos indígenas. Esa sería la última pregunta. Bueno, yo creo que Oxfam y las otras ONGs que han estado apoyando a los pueblos indígenas son acompañantes de la lucha de los pueblos indígenas. Yo creo que Oxfam ha sido una de las organizaciones que ha aprendido bastante bien durante la historia, una historia larga de cooperación con los pueblos indígenas, tanto en desarrollo como en fortalecimiento a sus estructuras, a veces políticas, de expresión política. Entonces yo creo que las ONGs deben de ser eso, las acompañantes y no las portavoces de los pueblos indígenas, porque los portavoces son los pueblos indígenas. Muchas veces, por supuesto, las ONGs podrían jugar ese tipo de papel cuando las organizaciones indígenas no tienen la posibilidad de hacerlo por el control político que pueden ejercer y también por las militarizaciones que se han sufrido en los territorios indígenas y con una solitud expresa de los pueblos indígenas para que estas ONGs como Oxfam puedan ser las portavoces de los pueblos indígenas. Pero yo creo que hasta el momento el papel de Oxfam ha sido bastante buena. Conozco varias ONGs que han jugado un papel bastante importante en el desarrollo del acompañamiento hacia los pueblos indígenas y la creación muchas veces inclusive de infraestructura para que los pueblos indígenas se puedan expresar, se puedan organizar, puedan desarrollar todas las capacidades que tienen y que por el hecho de que no se les ha permitido esa oportunidad de crecer y de ser, ¿cómo se llama?, sus propios directores de, ¿cómo se llama?, de la vida política, social, económica de sus pueblos. Muchas gracias, Francisco. Gracias por regresar con nosotros y por ser corto con el tiempo, porque ya estamos yéndonos hacia el final de este webinar y solamente quería como tratar de hacer unas pequeñas conclusiones, aunque hemos abordado el tema desde todos los niveles, desde el nivel político internacional más alto hasta el territorio, el nivel más local. Bueno, si tuviera que hacer unas pequeñas conclusiones, uno podía hacer cómo los pueblos indígenas, cómo esta pandemia afecta más fuerte en el sentido como los mayores son los más vulnerables y los mayores para los pueblos indígenas no solamente, como se mencionó, no solamente es pérdida de una vida de una persona o pérdida para una familia, sino para toda una cultura, para el patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, la pandemia que estamos viviendo es algo muy fuerte para todas las culturas indígenas. Luego, como también se señaló ya el informe de Oxfam y como varios panelistas también han mencionado cómo como las mujeres indígenas son triplemente afectados o discriminados por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Y al final quisiera terminar tal vez un poquito más, no sé si positivo o tratando de ver las oportunidades. Como mencionó, si no estoy mal, Asier, eso de que sí hay recursos en la región, es cuestión de cómo están distribuidos y que cómo se podría aprovechar, como mencionó en el inicio Francisco, cómo se podría aprovechar un momento para exigir derechos, como mencionaba también Deris, aunque decía que tal vez es pesimista, pero eso que realmente la solución sería eso, que respetan, que los gobiernos respetan los derechos de los pueblos indígenas.
Entonces, ese momento que estamos viviendo podría ser un momento para aprovechar eso. Y con esas palabras concluyo mi parte del webinar. Muchas gracias a todos los panelistas, las panelistas, todos los participantes que están con nosotros. Muchas gracias a todos los panelistas por estar hoy con nosotros y gracias, Lisa, por tu moderación. Muchas gracias. Adiós a todos.